Buen día y bienvenido a tu noticiero favorito, El Mundo de Hoy, donde cada día nuestro objetivo es informarte. El día de hoy tenemos a una invitada especial, los cuales nos hablarán de diversos temas a lo largo del programa. Para comenzar tenemos a la señorita Paulina Santamaría, que nos hablará un poco sobre la globalización en la actualidad. Buen día, Paulina, ¿cómo te encuentras el día de hoy? El día de hoy me encuentro muy bien, muchas gracias. Bueno, Paulina, me gustaría que nos comentaras un poco sobre si en la actualidad se podrán resolver los graves problemas alimentarios que padecen millones de personas mientras se mantenga una globalización deshumanizada. La realidad es que si muchos gobiernos, con apoyo de organizaciones internacionales, no toman una posición política para poder llevar a cabo programas económicos sociales en apoyo a las grandes mayorías necesitadas, la situación continuará agravándose. La pandemia de COVID-19 ha jugado un rol catastrófico en este proceso, pues se perdieron millones de puestos de trabajo. Al incrementarse la crisis económica, los gobiernos redujeron los programas sociales y miles de personas perdieron sus casas. Se redujeron la producción industrial y la agrícola con la consecuente elevación de todas las mercancías, entre otros problemas. Es cierto que existen muchos desafíos con los que las consecuencias del cambio climático, la deficiencia de disponibilidad de agua, deterioro de los suelos y en los últimos 2 años los efectos negativos económicos sociales provocados por la pandemia. Pero se conoce antes de la aparición de la pandemia de coronavirus. El planeta ya se enfrentaba a una desigualdad extrema donde 2 centenares de personas controlaban la cantidad de riqueza de 3.500 millones más pobres del planeta. Definitivamente hay que dar un vuelco a los sistemas políticos imperantes en este mundo, pues lo que hace falta es una globalización solidaria que ayude a los millones de necesitados del orbe. Muchas gracias, Paulina, por estar presente el día de hoy en nuestro noticiero. Ahora pasaremos con nuestra siguiente invitada, Bárbara Pech. Buen día, Bárbara, un gusto tenerte aquí con nosotros. Buen día, Mayrin. Hoy me encuentro muy emocionada de estar aquí y de compartirles sobre el tema la falta de recursos naturales. Bueno, claramente el mundo está acabando con los recursos naturales y aunque para muchos pareciera un escenario lejano, está más cerca de lo que creen, pues tan solo a casi más de la mitad de este 2021, más exactamente el pasado 22 de agosto, se hizo oficial que la Tierra ya no tiene más que dar para este año. Lo planeado ha sido rebasado. La biodiversidad, los recursos naturales han sido explotados de forma inconsciente e innecesaria. Y si no se crea conciencia de que ya no es viable desperdiciar, producir en masa y consumir de más, el destino de la humanidad no será un cuento con final feliz. Y este día de la sobrecapacidad de la Tierra es momento de hacer pausa y comenzar a tomar nuevas medidas. Sí, por supuesto. Si tan solo hay que entender que este año 2021 la humanidad ha terminado con los recursos naturales que se disponen para todo el periodo. Es decir, hay una falla de 4 meses. Sin duda, esto repercutirá en el 2022. A continuación, hablaremos de un tema que repercute en la actualidad, que es el Alto Comisionado reitera la necesidad de seguir fortaleciendo el sistema de asilo y adoptar alternativas migratorias para personas con otras necesidades de protección en México. Bueno, pues en la Ciudad de México, el 25 de noviembre del 2021, ACNUR, durante una visita de 3 días a México, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, refrendó el compromiso de ACNUR para continuar fortaleciendo el sistema de asilo y buscar soluciones a los retos de la movilidad humana en la región. El Alto Comisionado se reunió la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, con quien firmó un convenio para que 100 personas refugiadas y solicitantes de asilo puedan estudiar en diferentes universidades en México. Con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encimas, firmó un convenio para el fortalecimiento institucional de Comar. Las solicitudes de asilo en México han sobrepasado los 16,000 en 2021, lo que es 46% superior a 2019, año con el mayor registro en la Ciudad de México. El Alto Comisionado conversó con personas que han huido de la violencia, abusos y amenazas de las pandillas criminales que les mantenían bajo acecho en sus países, así como de la violencia basada en género
Ahora vamos a unos cortes comerciales y volvemos a su programa El Mundo de Hoy. Vitaloe, una bebida hecha con sábila de verdad. Vitaloe, tiene trocitos de sábila que puedes ver. Vitaloe. Vitaloe, me gusta el nombre. ¿Sábila de verdad? ¡Wow! Tiene trocitos de sábila. ¡Se le ven! Mi mamá usa la sábila para todo. Si esta tiene sábila, debe de estar buena. Vitaloe. Que el sabor no sé, pero hay que probarla. Vitaloe. Me encanta. No me lo esperaba así. Está buenísima. Me sorprendió. Sabe a fruta. Los trocitos se sienten deliciosos. Vitaloe, delicioso, refrescante, con trocitos de sábila, fuente de nutrientes, vitaminas y fibra. Fibra que contribuye a mejorar tu digestión. Buena fuente de vitamina C, ideal para la familia. Y vitamina B12, que contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga. Vitaloe. Está buenísima. Es deliciosa. ¿Y solo cuesta 13 pesos? ¿Solo 13 pesos? ¡Qué chulada! Vitaloe es mi nueva bebida favorita. Prueba Vitaloe por solo 13 pesos. Ya volvimos a su programa El Mundo de Hoy. Ahora pasaremos al siguiente estudio con la presentadora Claudia Pech. Bienvenidos al otro lado del estudio. En cortas noticias hablaremos de la crisis económica, la caída de la economía mexicana se aceleró con la pandemia, pero inició su descenso antes, cuando llegó al poder el presidente Andrés Manuel López Obrador. En los últimos 2 años la pobreza aumentó, por lo que las remesas que envían connacionales a sus familias representan el único ingreso de millones de personas. La inversión tanto de extranjeros como de empresas nacionales bajó y 1 de cada 5 negocios cerró definitivamente. En otros países latinoamericanos como Ecuador y Perú, las elecciones de este año pusieron el modelo económico a juicio. En Colombia, la desigualdad y la pobreza desataron masivas protestas que continúan hasta el día de hoy. Pero México navega tiempos políticos diferentes en contra de la tendencia regional. Esto, coinciden expertos, se debe en parte a que el presidente López Obrador ha tomado las riendas de una narrativa que asegura a los ciudadanos que el suyo ya es un modelo diferente y que la crisis económica es global y nada tiene que ver con sus políticas. El hecho de que la crisis económica por la pandemia haya sido global le dio la posibilidad a muchos líderes, no solo al presidente de México, de meter bajo el tapete de la crisis global los problemas domésticos. Volvemos al estudio con Mayrin. Muchas gracias, Claudia. Ahora tenemos de visita a la señorita Diana Acevedo, quien nos hablará de los recursos renovables sociales. Buen día, Diana. Cuéntame un poco sobre esta problemática. Bueno, Mayrin, pues cada vez es más difícil para el hombre encontrar un equilibrio en su estilo de vida, es decir, entre conservar los recursos, desarrollarse plenamente y organizarse en sociedad. Es por eso que el día de ayer varias comunidades organizaron una marcha para apoyar la sustentabilidad social para llevar una vida mejor y en armonía. Es por eso que la gente exigía promover solidaridad entre personas y comunidades, garantizar espacios laborales dignos y estables y adoptar valores que generan el comportamiento armonioso con la naturaleza y los seres humanos. Después de toda esta marcha, Henry Ford, fundador de la compañía Ford Motor, gran visionario de la industria, hizo un tweet en donde nos compartió lo siguiente: cuando pensamos que el día de mañana nunca llegará, ya se ha convertido en un ayer. Con esto podemos analizar desde una sociedad que no debemos esperar para promover la sustentabilidad social y luchar por mejorar el planeta, el tesoro que nos pertenece a todos. Gracias, Diana, por brindarnos la información de este tema. Ahora vamos con el clima con nuestra presentadora Bárbara Durán. Hola gente linda de Yucatán, en esta entrega les hablaremos un poco acerca del clima. Sabemos que esto es algo que muchos turistas pasan por alto al momento de viajar por la emoción de visitar un lugar completamente nuevo. Pero es importante que estén muy conscientes del clima que les espera. Nada de qué preocuparse, claro. El clima en Mérida y en general en la península de Yucatán es bastante caliente y húmedo, lo que se clasifica según los meteorólogos como un clima tipo AO, lo que quiere decir que es cálido subhúmedo con lluvias durante el verano, en donde la temperatura promedio llega a los 26.61 grados Celsius. Pero no hay que bajar la guardia, porque una cosa son los grados centígrados registrados y otra muy diferente es la sensación térmica, que es como realmente se puede estar sintiendo el calor en Mérida.
En Mérida se registró en el abril del 2020 una temperatura histórica de 43.3 grados centígrados y este año 2021 se ha registrado una sensación térmica de hasta 50 grados centígrados. Toda esta semana se registra que el clima en Mérida, Yucatán, estará parcialmente soleado y con un sol generalizado. Aproximadamente estaremos a unos 30 grados centígrados en la mañana, tarde y en la noche se registra que el clima estará aproximadamente a unos 20 grados. Muchas gracias. Volvemos al estudio. Muchas gracias, Bárbara, y recuerden, gente, seguir las indicaciones climáticas. A continuación hablaremos sobre el cambio climático que también amenaza a las energías renovables, con nuestra invitada Paulina. Bueno, pues Mayrin, últimamente en las redes sociales pudimos notar que fue un verano extraño en Glasgow, la ciudad como gran parte de Escocia. Es conocida por su clima nublado, tempestuoso y generalmente caprichoso, incluso en verano. Pero en algunas partes de Escocia y del noreste de Europa, el verano de 2021 fue insólitamente cálido, seco y soleado. Esto resultó favorable para los habitantes del encierro provocado por la pandemia y que no pudieron o no quisieron viajar a sus destinos vacacionales favoritos en el sur de la región. También fue un verano muy extrañadamente tranquilo. Día tras día hubo poco o nada de viento, muy llamativo en un país que tiene fama de ser un lugar más ventoso de Europa. Escocia estaba experimentando una sequía eólica, algo que puede ser más común de lo que pensamos, y que suena a mala noticia para el proyecto de construir un futuro con una huella de carbono cero, que depende de las energías renovables. La mayoría de las energías renovables son intermitentes, y aunque algunas modalidades como la marea y el sol son más o menos predecibles, otras no lo son. El potencial energético del viento, las presas de agua y la energía de biomasa depende en gran medida de las condiciones climáticas. Y si el clima está cambiando, una afirmación con la que la comunidad científica está de acuerdo por unanimidad, esto tendrá implicaciones para la revolución de las energías verdes. ¿Acabará el cambio climático con las renovables? Se trata de una pregunta importante, que se esperaría que estuviera entre las prioridades del COP26, la conferencia sobre el clima celebrada en Glasgow. Para ser más claros, no hay pruebas de que la sequía eólica sea un síntoma del cambio climático antropogénico. La ciencia del clima nos dice que en el noreste de Europa los vientos del oeste son generados por la oscilación del ánclito norte, un motor meteorológico con energías en grandes sentido contrario. La primera es una zona de bajas presiones, la presión de Islandia, que gira en sentido contrario en las agujas de reloj, y la segunda de una zona de altas presiones, que gira en sentido a las agujas de reloj. Cuando hay una gran diferencia de presión entre estos sistemas, se producen fuertes vientos del oeste y por lo tanto veranos frescos y húmedos. Cuando la diferencia de presión es menor, los vientos en el oeste son más débiles, por lo que el tiempo húmedo y ventoso se desplaza hacia el sur. Esto es lo que ocurrió este verano. Este abril y septiembre se formó una zona atípica de altas presiones entre Islandia y Escocia, lapso que algunos observaron caracterizaron como la temporada con menor viento en el Reino Unido y parte de Islandia en 60 años. Sin embargo, incluso las sequías eólicas no están relacionadas con el cambio climático. Son un ejemplo ilustrativo de cómo las energías renovables se basan en un supuesto sobre el funcionamiento del mundo, y el mundo actualmente se encuentra desequilibrado. Así será el eclipse solar del 4 de diciembre, que oscurecerá el día durante 2 minutos. En el último eclipse del año, la luna bloqueará la luz del sol y provocará una oscuridad total durante casi 2 minutos. Después del eclipse lunar parcial más largo del siglo, el 2021 cerrará con un eclipse total del Sol, que será visible en el polo sur del planeta el próximo 4 de diciembre. Los eclipses solares ocurren cuando la Luna se encuentra entre el Sol y nuestro planeta, bloqueando su luz para una región de la Tierra y proyectando una sombra que provoca un oscurecimiento súbito, que cede después de un par de minutos. El eclipse únicamente podrá ser visto totalmente en la Antártida, mientras que se podrá observar parcialmente en el extremo del sur de Australia, África y América. Al margen de la Antártida, el mejor sitio para observar el eclipse solar será en el puerto argentino, en las Malvinas y Ciudad del Cabo.
aunque duración será muy corta. Desde estas regiones el sol será eclipsado por la luna en un 40% y 21.4% respectivamente. Estén atentos. Y no nos podemos olvidar de nuestro bello Yucatán y sus regiones naturales con nuestra presentadora Saraí Vargas. Muchas gracias, Mayrin. Bueno, gente, en Yucatán las elevadas temperaturas, sumadas a la precipitación anual, con su mayor intensidad en verano, dan como resultado un dominio mayoritario del clima cálido, subhúmedo, con aproximadamente el 85% del territorio estatal, donde la temperatura media anual es de 24 a 28 grados centígrados. El clima semiseco, muy cálido y cálido, se distribuye en una franja prácticamente paralela a la costa, que va aproximadamente desde el oriente del río Lagartos hasta Silam de Bravo, Junucmá y Celestún. Cubre una zona de alrededor del 13% del estado y tiene una temperatura media anual que varía por lo general entre los 24 y 26 grados centígrados. El clima seco, cálido, es predominante en la zona cercana al Golfo de México y se expande por el este de Telchac Puerto hasta el oeste del Puerto de Progreso, con aproximadamente el 2% de la superficie del estado. Por eso, gracias a su riqueza territorial y variedad en sus climas, existen diferentes regiones naturales, entre las que figuran la selva húmeda, la selva seca, los bosques, los matorrales y los pastizales. La región marina, que acogen a diferentes ecosistemas. Las que más predominan son la selva húmeda, con la gran diversidad de su fauna, en la que destacan el faisán, loro, guacamaya, colibrí, cenzotle, cardenal, zorrillo, pecarí, mapache, entre otros. La flora de este lugar incluye orquídeas, árboles como la caoba, el ébano, la banana, el guayacán y otros similares. En el manglar, flamingo, pato, golondrina y lagarto. En matorral, víbora de cascabel. En ambientes acuáticos, tortuga blanca, caguama, mero, rubia, caracol, pulpo, tiburón, langosta y huachinango. En los bosques, murciélagos, zapoteros y dos líneas. Pájaro, to, halcón, codorniz, chachalaca, boa ratonera, rana y sapo. Como un ejemplo representativo se encuentran las áreas naturales protegidas como el Silam, el Palmar, Cabá, Ría Celestún, Cibisaltún, entre otras más. La conservación y protección del patrimonio natural compete a todos aquellos que se beneficien directa o indirectamente de los servicios que proveen los ecosistemas y sus procesos ecológicos dentro del estado. Muchas gracias, Saraí. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Esto fue El Mundo de Hoy. Hasta luego.